Así es, si queremos seguir analizando lo que está ocurriendo a esta hora, todo lo que ha ocurrido en esta jornada también de cambio de gabinete, nos acompaña acá en el estudio el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno. Marco, gracias por estar aquí esta tarde. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a TVN y Canal 24 Horas. Y partimos un poco por lo que estamos viendo ahí en las imágenes. Continúan las manifestaciones, no solamente acá en Santiago, también en otros puntos del país, pese a que ya han habido anuncios y también un cambio de gabinete. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para que efectivamente ya se pueda ir, entre comillas, retornando a una cierta calma en lo que se refiere a las manifestaciones? Bueno, está difícil pensar en que eso pueda ocurrir en el corto plazo porque ni las medidas que se anunciaron hace exactamente una semana de la agenda social, ni el cambio de gabinete hoy día están logrando aplacar, digamos, esta indignación que la gente sigue expresando en la calle, ¿no? Tuvo una tregua el fin de semana, pero nuevamente vemos que la gente... Que uno puede pensar que es porque es el fin de semana también. Exactamente, pero de alguna manera, y mañana están convocadas otras marchas y el miércoles también, a pesar de que esta es una semana corta, no se avisora, ¿no es cierto?, de que el presidente haya logrado transmitir la confianza necesaria de que esto va a tener una solución. Creo que esas medidas y el cambio de gabinete hoy día no están logrando cumplir Pero con Marco, su objetivo. tiene que ver con que las medidas no satisfacen a la calle o al movimiento social, que el cambio de gabinete también lo mismo, o sencillamente porque el problema es muchísimo más complejo y esto es quizás solo el comienzo. No, el cambio de gabinete era una condición necesaria, pero no suficiente, como muy bien tú dices, para resolver la crisis, ¿no? Era un aspecto que podría haber ayudado. Sin embargo, yo creo que otra vez el presidente jugó con expectativas de un cambio mayor y tuvimos varios días esperando que este cambio mayor se verificara y no fue mayor. ¿Eso incidió, esa espera en que se generara una expectativa de que se venía una cirugía aún mayor? Sin duda, sin duda. El que no haya habido movimiento en carteras sectoriales como transporte, por ejemplo, salud, que tenían una fuerte responsabilidad en las expresiones de la gente, de lo que se está en la calle, de alguna manera no hace sino generar que la presión esté comenzando a ser todavía mayor. Yo creo que el gobierno siempre ha jugado a expectativas mayores de las que es capaz de cumplir, ¿no? Creo que se intentó jugar comunicacionalmente con esto y el resultado no está siendo el que se esperaba. Pero se concentró, perdón, Marco, mucho la discusión en Andrés Chadwick, se concentró mucho la discusión en Felipe Larraín, en Juan Andrés Fontaine, incluso la ministra vocera de Gobierno. O sea, yo no veía hace mucho tiempo que un presidente cambiara todo el equipo económico, todo el equipo político con los enroques. Y aún así, esto parece que es de marca mayor. Al final, el cambio que hubiera hecho el presidente no hubiera aplacado un poco el enojo de la calle. Pero claro, la magnitud de la crisis efectivamente ameritaba un cambio mayor. Yo creo que incluso la presidenta Bachelet, su mandato, sacó 9 ministros, digamos, ha hecho cambios mayores. No es este el primer cambio mayor. Segundo, el punto comunicacional que hizo el presidente después del cambio de gabinete, creo que tampoco contribuyó mucho a eso. Vi un diseño de comunicación todavía muy centrado en lo de campaña, digamos, hablándole a los propios, ¿no? Parte diciendo de los actos de vandalismo, de los actos, ¿no es cierto?, que de alguna manera han generado la nota negra en todas estas movilizaciones, y lo vi poco haciendo comunicación de gobierno, ¿no? Entonces, esa lógica, ¿no?, de mantener una comunicación de campaña centrada en lo táctico, en el corto plazo, solamente, ¿no es cierto?, hablándole a los suyos, básicamente, no genera la confianza necesaria para que pueda salir de esta crisis, ¿no? ¿Qué temas tendrían que haber estado considerados, a tu juicio, en ese discurso posterior? Lo digo y lo hemos estado comentando acá, que también uno de los aspectos que mencionó fue esto de organizar un diálogo, lo definió como amplio, libre, que surja desde la comunidad y que para eso se lo había encargado puntualmente al ministro Sichel de Desarrollo Social. Claro, pero un diálogo o un proceso en donde no tenemos clara una metodología improvisado, ¿no? Esto se lo planteó al ministro Sichel, pero el ministro Sichel no tiene muy claro cómo hacerlo, ¿no? Y por lo tanto, a pesar de que tenemos la experiencia del proceso constituyente que llevó adelante la presidenta Michelle Bachelet, esta falta, ¿no es cierto?, de claridad, esta falta de sentido estratégico que estamos viendo, ¿no es cierto?, en lo que planteó el presidente, de alguna manera sigue influyendo en que tengamos gente hoy día en la calle. La gente no tiene claridad respecto de cómo se resuelve esto. El gobierno está siendo sobrepasado en el manejo de la crisis y hoy día en el manejo del orden público nuevamente, lo que está generando una complicación tremenda también para quien asumió recién como ministro del Interior. La pregunta es cómo el ministro del Interior, Blumel, hoy día va a responder frente a esto
esto, cómo va a responder frente a la llegada en pocas horas más de la Comisión de Derechos Humanos que se está mandando, del Alta Comisionado de Derechos Humanos, a explicar lo que ha pasado, ¿no es cierto?, con las situaciones de vulneración de esos derechos humanos. Esa va a ser una prueba de fuego muy importante para el ministro del Interior. Tanto de alguna manera, nuevamente, desborde del orden público y esa visita, ¿no es cierto?, de la alta comisionada, digamos, los enviados de la alta comisionada. Yo te mencionaba antes, a ver, se cambia entero el equipo político, se cambia entero el equipo económico, pero también las caras que vemos son muy pocas caras nuevas y también hay mucho enroque y en el fondo se pedía mucho que vinieran representantes de la sociedad civil, que no vinieran del mundo político. Claro, Ignacio Briones no es muy conocido por la gente, pero fue asesor de Sebastián Piñera en el primer gobierno, fue embajador de Chile ante la OCDE en París. También María José Saldívar, que es la nueva ministra del Trabajo, era la subsecretaria de Previsión Social. O sea, no son rostros nuevos dentro de la administración. Se necesitaba justamente gente que viniera de la sociedad civil, de un mundo aparte del mundo político, que es, uno ve la movilización, derechamente, ¿le da la espalda al mundo político? Sí, porque toda la clase política está impugnada transversalmente, no solamente, ¿no es cierto?, quienes gobiernan hoy día, sino que también quienes están haciendo oposiciones, que tienen muy claro eso. Pero lo que tú dices es cierto, creo que Ignacio Briones, el ministro de Hacienda, es un refresh, justamente, es un aporte a lo que estamos viendo. Creo que él puede ser un actor interesante para ayudar desde el Ministerio de Hacienda a enfrentar este desafío. Quizás Blumen también de Interior lo haga, pero creo que en el resto de los movimientos que se hizo no hay grandes aportes y muy por el contrario va a tender a... ¿Y que haya dejado Cecilia Pérez dentro del gabinete? Sí. Claro, o sea, se dice la solución a la crisis se va a solucionar, ¿no es cierto?, con el traslado de la ministra Pérez al Ministerio del Deporte en forma irónica. Sin duda que eso no contribuye en nada a ese objetivo. Creo que faltaron, yo eché en falta, digamos, algunos alcaldes. Creo que era la oportunidad para que el presidente hubiera echado mano. El alcalde Codina, ¿no? Me parece que hubiera sido un muy buen aporte. De verdad hay gente que está hace muchos años, digamos... Pero dejar quizás es como desvestir un santo para vestir otro, porque dejar una comuna, una de las más afectadas como Puente Alto, la más populosa, la más afectada con el metro, sacar el alcalde hubiera sido una movida arriesgada. Sí, implica un riesgo, pero más riesgo lo que estamos teniendo hoy día, porque con este movimiento de este enroque de ministros, este movimiento de algunos ministros, no estás consiguiendo el objetivo. Y muy por el contrario, esto tiende a paralizar al gobierno porque no tiene plan B para poder seguir accionando. ¿Cómo enfrenta esto que estamos viendo nuevamente? ¿Decretando nuevamente un estado de excepción? ¿No? Ustedes mostraban imágenes de Concepción, de Antofagasta, de Santiago, de Valparaíso. ¿Qué significa esto? Va a tener que volver a echar marcha atrás y por lo tanto va a volver a agudizar las tensiones en relación con este mismo movimiento que hoy día está en la calle. Es un escenario muy complejo. Creo que el presidente no ha tomado cabal, digamos, análisis respecto de lo que está ocurriendo. Creo que sigue todavía muy ensimismado, no está dando pie atrás y él, como siempre, juega en el límite, ¿no? Pero creo que en el límite hoy día está habiendo mucho riesgo como él se está manejando. Ahora, ¿cómo poder abordar los dos temas? Es decir, por un lado vemos que hay gente que se manifiesta de manera pacífica, pero por otro lado incidentes o lo que reporta el metro, al menos, que señala que tuvo que interrumpir su servicio por el objeto lanzado por un manifestante a la vía. Y lo sumo a eso a la gran interrogante que hay. Si acaso la PEC, que se vería el 16 y 17 de noviembre, o la COP25, que es más bien al inicio de diciembre, ¿se puede realizar en nuestro país en estas condiciones? Yo creo que no están las condiciones para realizar esas dos actividades. Basta que uno ande en el centro de Santiago o en otros sectores cercanos al centro para entender que esto no va a poder funcionar, ¿no? La COP se va a hacer en Los Cerrillos, ¿no es cierto?, donde el traslado en el metro no está garantizado. Entonces, pero lo más cercano es la PEC y lo que uno al final va a terminar que va a ser una reunión de cancilleres. Bueno, eso es lo que podría ocurrir si es que están dadas las condiciones y esto estamos suponiendo que no siga creciendo, ¿no? Porque esto va aumentando, se comienza a instalar con fuerza también en el discurso este tema de la acusación constitucional contra el presidente que ha ido adquiriendo fuerza. Recordemos que la oposición también está dividida en tres escenarios: la acusación constitucional, el plebiscito constituyente y la salida al estilo Macron, ¿no es cierto?, con un proceso de consulta a la ciudadanía. Esas tres opciones tienen dividida también a la oposición y evidentemente le dificulta el accionar. También la oposición está fuertemente cuestionada y eso hace complejo el no tener una oposición que esté colaborando en este desafío. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, muchas gracias por esta conversación con Televisión Nacional de Chile. Que esté muy bien. Gracias, Marco, por acompañarnos.